Sí, en la editorial se decidió no darle tanto peso a las fotografías. Lo que queríamos era darle peso a las palabras en esta ocasión, solo en esta ocasión a los fotoperiodistas. Pero las que hay son pocas, pero muy buenas. Basta, la primera que aparece es esta, de Faustino Mayo. Es una fotografía excelente. Es una toma de la plaza de Tlatelolco al día siguiente lo del 68. Es excelente. Ahorita que lo compren el libro lo van a ver. Nuestro siguiente presentador es Francisco Mata. Yo estaba en un gran conflicto cuando Luis Jorge me invita a esta presentación, porque no sabía desde dónde hablar. Hablar del fotoperiodismo, de lo que yo pienso de él, pues creo que ya lo había hecho en la entrevista. Criticarle todos los errores que yo encuentro en el libro también hubiera sido un poco ingrato, porque eso me garantizaba el no asistir al after que seguramente habrá. Entonces estaba indeciso en dónde colocarme. Entonces pues voy a empezar no por el principio, sino voy a empezar al revés. Algo que yo creo que hay que agradecerle a este libro, hay muchas cosas que hay que agradecerle, pero una de ellas es precisamente el que no tenga tantas fotografías. A mí me parece que verdaderamente es un acierto, porque contra todo lo que se piensa, contra el lugar común que se tiene de que los fotógrafos hablamos muy poco, y que además de que hablamos poco hablamos mal, y además de que hablamos poco y hablamos mal usamos muchas groserías, no es cierto. El problema es que no nos saben escuchar. Ese es el problema, porque hablamos mucho y fuerte, entonces, sobre todo en ámbitos apropiados. Y yo creo que ese es uno de los grandes méritos del trabajo de Luis Jorge, que es exactamente lo mismo que está pasando ahora. La sensación que tengo ahora de estar aquí al frente con este micrófono en la mano es la misma sensación que tuve yo al leer el libro. Para mí, leer este libro era exactamente igual que estar sentado una vez más en el Negresco, en el Montejo, en la Valenciana, en el Pánuco, donde se han dado eternas, ¿verdad, Elsa? Eternas charlas sobre este mismo tema, sobre qué es la fotografía, sobre cuál es el uso social del fotoperiodismo, el preguntarnos si sirve para algo el fotoperiodista, si le es útil a la sociedad el fotoperiodista, el quejarnos una y mil veces del maltrato, el quejarnos una y mil veces del descuido de los archivos, el una vez más enarbolar banderas que hablen otra vez del respeto a los derechos de autor, que hablen otra vez de la necesidad de editores profesionales, que hablen otra vez de entender por qué, como lo dice Darío López en alguno de los pasajes del libro, por qué los mismos jefes de fotografía o editores de fotografía respetan las fotos de las agencias y no las de los fotógrafos de su staff, etcétera, 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 etcétera. Para mí, leer este libro fue, insisto, una vez más, estar frente a mis amigos, estar frente a mis maestros, platicar con ellos, aprender de ellos. Fue muy rico volver a escuchar algunas de las anécdotas, volver a sentir una vez más que estábamos hablando de un tema que nos es común, de un tema que nunca dejará de ser vigente. Ese es uno de los grandes aciertos. Reunir las voces, por lo menos hay aquí 6 colegas que ya lo viven, 6 de ellos, de 23, si mis cuentas no están mal, solo 6 siguen trabajando directamente en el fotoperiodismo. Entonces es muy interesante esa perspectiva. El libro para mí también se convertía en una especie de trampolín, desde el dónde, con una base sólida, con una base confiable, desde dónde brincar hacia lo que sigue. A mí me parece que es muy importante, muy interesante, independientemente de las anécdotas que contamos los 23 convocados por Luis Jorge en este libro, es extraer de todas estas reflexiones, extraer líneas de pensamiento, y que cada uno de estos experiencias de vida, que es en lo que se convierte este libro, se convierte en un detonador de contenidos para reflexionar hacia dónde vamos. A mí me parece que eso es la mayor aportación de este libro, que es tomar vuelo desde atrás, retroceder 4 generaciones, retroceder con la experiencia de 23 fotógrafos en 4 generaciones, para a partir de ahí tomar impulso y entonces una vez más reunirnos como lo estamos haciendo el día de hoy para preguntarnos hacia dónde va el fotoperiodismo, para preguntarnos una vez más cuál debe de ser nuestra relación como lectores, como ciudadanos con la imagen,
para preguntarnos una vez más cuál es la relación que debemos de establecer nosotros con los medios, para preguntarnos una vez más si no somos como fotógrafos instrumento de los intereses políticos, ideológicos o económicos de los medios, preguntarnos si nosotros como mediadores entre los medios y la sociedad somos lo suficientemente responsables y capaces para adquirir ese compromiso que se nos ha otorgado. Esa me parece que es la parte importante de este proyecto. Entender el proceso que han vivido maestros como Enrique Metinides, como Pedro Valtierra, mis colegas como Elsa, como Raúl, la adorada Crista, en fin, todos los que estamos acá. Aprender de cada uno de ellos para mí ha sido fundamental en mi formación. Ahora yo creo que este libro nos da la oportunidad de que como lectores extraigamos un poco de todas estas experiencias y nos permita reflexionar sobre esto. Sobre todo reflexionar en un momento donde la presencia de la imagen fija es cotidiana, donde estamos viviendo en un momento de hipervisualidad, donde ante tanta imagen nos estamos volviendo ciegos ante ella, donde ya es necesario imágenes de mayor contenido que logren comunicar con los lectores de imágenes, donde la posibilidad del periodismo ciudadano, donde la posibilidad de la captura de imágenes ya es una realidad, donde la imagen, donde la fotografía hecha con cualquier instrumento se convierte en un arma ciudadana de contraespionaje, por ejemplo, donde la fotografía se convierte en un instrumento de generación de vínculos políticos y sociales. En ese momento, en medio de todo eso, tenemos que reflexionar cuál es el papel del fotoperiodismo. Y a mí me parece que Autorretratos del Fotoperiodismo Mexicano es un buen inicio. Leer este libro, escuchar estas voces, reflexionar sobre estos pensamientos es un excelente punto de partida para pensar en dónde estamos parados el día de hoy. Para mí, insisto, ese es el mayor mérito. Felicito a Luis Jorge, felicito a la editorial, desde luego, los felicito a ustedes por estar aquí. 5 de la tarde, jueves, sonaba complicado y me da muchísimo gusto que estemos reunidos aquí. Y pues lo único que yo diría para terminar es pues que continuemos platicando, sigamos platicando siempre. Esa es la mejor manera que tenemos de hacer, compartir nuestras ideas, intercambiar nuestra historia, contar nuestras anécdotas entre amigos y a partir de eso generar acciones colectivas. Muchas gracias.